Día primero. Testigos directos del Padre Pío. Juan Rodolfo Lais. Monseñor Juan Rodolfo Lais era obispo emérito de la diócesis de San Luis y decano del episcopado argentino. Cuando le conocí en San Giovanni Rotondo y tuve oportunidad de entrevistarle en profundidad en mayo de 2010 y más tarde nuevamente en abril de 2018. Llevaba ya entonces él más de 70 años como sacerdote. Lais llegaría a compartir conmigo uno de sus mayores tesoros, el día en que el Padre Pío se le apareció para curarle. Sucedió cuando llevaba aquí poco tiempo. Antes de instalarme en San Giovanni Rotondo, me habían diagnosticado un cáncer terminal en Buenos Aires. Para los médicos, estaba ya casi desahuciado, sobre todo porque no hacía caso de sus tratamientos. No estaba dispuesto a someterme a ciclos de quimioterapia, ni mucho menos a una intervención quirúrgica. Decidió así dejarlo todo en las manos de Dios. Y entonces, cierto día, mientras oraba solo ante la tumba del Padre Pío en la cripta, alguien aferró con fuerza su mano a su hombro y le susurró al oído: «Tranquilo, que de esto te vas a curar». Intenté girarme para ver quién era, pero en cuanto pude hacerlo, aquella persona enigmática ya había desaparecido. No vi su rostro, pero tampoco me hizo falta verlo, porque desde aquel mismo instante supe con certeza que había sido el Padre Pío quien se me había aparecido para curarme. La mejor prueba del milagro es que, pese a no recibir tratamiento médico alguno, Monseñor Lais vivió aún casi 8 años más desde aquel día, sin dejar de confesar a los penitentes por la tarde ni de celebrar la misa hasta poco antes de su muerte, desencadenada por una descompensación general de su organismo a su avanzada edad. Murió así con las botas puestas el 22 de julio de 2019, con 93 años. Tampoco toleraba Juan Rodolfo Lais la menor crítica hacia el Padre Pío, y le dolía en el alma la cruel persecución que debió soportar en silencio durante toda su vida, proveniente de algunas personas de la Iglesia. Entre ellas, por increíble que parezca, el cardenal francés Paul-Pierre Philippe, quien llegó a escribir sobre él: «Esta es la historia de todos los falsos místicos que han caído en el erotismo, el mayor fraude en la historia de la Iglesia». Al Padre Pío le colocaron micrófonos en el confesionario, y no solo en el confesionario, sino también en otros lugares privados como su propia celda. Una vez él descubrió uno de aquellos micrófonos debajo de su cama y lo tiró. Otro día, el Padre Pío reparó en el que le habían colocado un aparato en el interior del confesionario para escucharle. Esto es verdad, insisto, aunque a veces trate de silenciarse. Uno de los que le colocaron micrófonos en el confesionario, en la celda, en la habitación donde recibía las visitas, era hermano suyo, un fraile de la comunidad a quien yo he conocido en persona. Yo conservo aún una copia de la carta de Fray Giustino de Lesse, fechada en noviembre de 1961, en la que confiesa su participación en el complot contra el Padre Pío. Más adelante, arrepentido ya de su grave pecado, Fray Giustino de Lesse consigna de su puño y letra: «Instalé los micrófonos con el permiso de mis superiores, aunque reconozco haber actuado mal». Durante toda su vida, el Padre Pío sufrió una persecución atroz en el convento de San Giovanni Rotondo. Fueron realmente algunos frailes que no le querían e inventaron todo lo que se les venía en la mente, hasta el punto de no dejarle vivir tranquilo. Sufrió mucho, pero el Señor siempre le protegió, y al final pudo probarse que nada de lo que decían contra él era verdad. Siempre me ha admirado de él eso que él mismo decía cuando le preguntaban quién era en realidad el Padre Pío: «Soy un pobre fraile que reza». Es posible que llegase a rezar más de 30 rosarios completos al día, porque llevaba siempre el rosario enredado en la muñeca, el arma, como él le llamaba, mientras confesaba o paseaba por el huerto. Ruega por nosotros, San Pío de Pietrelcina. Club de Lectura Llama Viva por Jesús.